En julio de 2021 se aprobó la fase 1 del proyecto de urbanización del barrio Landako a falta de 4 días para que terminase el plazo para solicitar la subvención. Landako auzoaren urbanizazioaren proiektua bi zatitan zegoen banatuta. Hau da, 2022-2023ko obra eta zerbitzuen foru planari esker, Landako auzoaren lehenengo fasearen obrek aurrera egingo zuten, 1,2 milioi euroko aurrekontuarekin. EH Bildutik aspaldik salatu dugu dirurik ez zegoela udaletik saldutako proiektu guztientzat, eta lehenago edo beranduago baten bat bertan bera geratuko zela. Hemos preguntado en varias ocasiones por la urbanización de Landako y el PNV nos ha dado diferentes argumentos sin decir las cosas claras. Probablemente la más sincera fue que si no encontraban otra subvención, la obra no se podría llevar a cabo. Irailean izan genuen osoko bilkuran, Landako auzoaren lehenengo fasearen urbanizazio obrentzat emandako 716.000 euroko dirulaguntzari uko egin zion udalak. Desde EH Bildu no entendemos la pésima gestión de este proyecto y la poca transparencia. Seguimos pensando que si no se podía ejecutar lo proyectado, siempre será mejor poco que nada, y que la principal razón es la falta de presupuesto. Lamentamos la decisión del PNV de renunciar a la subvención y a una obra que hubiera beneficiado a Amurrio en general, pero más en particular a los y las vecinas del barrio de Landako.